personas puedan participar también de este encuentro. Entonces, Carola, te propongo que hacemos una pequeña oración inicial, si te parece. Me parece. No me parece. Vamos a hacer una pequeña oración, en verdad, por todo esto que estamos viviendo, por los que más están sufriendo, hay personas que lo están pasando muy mal. Vamos a pedirle al Señor que a todos nos dé la sabiduría de cómo acompañarnos, cómo apoyarnos unos a otros y cómo salir de forma solidaria adelante. Que el Señor nos permita vivir nuestra experiencia cristiana, especialmente en este tiempo, a través de la generosidad y el servicio a los demás. Les invito a que podamos rezar juntos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y te propongo, Carolina, que al final, después de que nos introduzcan los temas, se abra un espacio de conversación, al final, cuando terminemos con una oración, podamos todos encender las cámaras y los micrófonos y así hacer una oración juntos, que resulta muy bonito poder vernos al final. Entonces, ahora, los que quieran pueden mantener su cámara encendida, o si quieren apagarla mientras tanto, no hay problema. Y el audio se los voy a tener apagado por ahora y en un ratito más se los voy a activar si es que alguien quiere activar su micrófono e ir preguntando algo a medio de camino. ¿Ya? Carolina, en tus manos quedamos. Gracias por acompañarnos hoy día. Un lujo tenerte acá hoy día con nosotros. Bueno, buenas tardes. La verdad que es un gusto, un honor y un poquito de terror también hablar de un tema tan complejo, ¿no? Agradecerle al Padre Osvaldo esta invitación y decirles que solo voy a intentar plantear una serie de dudas, conclusiones, preguntas que me estoy haciendo. Nadie puede decir cómo enfrentar esta crisis, cómo va a ser el mundo después, porque no sabemos. Pero sí podemos decir, y eso es lo que yo quisiera desarrollar hoy día, cuáles son las causas de las crisis que hemos venido viviendo, quizás alguna, y como cristianos y como católicos, ¿qué le podemos aportar a la sociedad? Entonces quiero partir y dando la bienvenida con esta imagen que yo creo que el 27 de marzo nos impactó, nos conmovió. Ver al Papa solo en el Vaticano, en la Plaza San Pedro, y verlo ahí hablándonos. Pero hay una frase de él que a mí me gusta mucho. A ver, voy a eliminar aquí, me van a perdonar. Nos dimos cuenta que estábamos en la misma barca, todos frágiles, desorientados, pero al mismo tiempo importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos. Quise poner esta frase porque paralelamente a esta frase, nos hizo en el Economist, ¿sí? En el Economist, aparece la imagen del mundo con un cartel muy impactante que dice Closed. El mundo estaba cerrado. El Papa no nos dice eso. El Papa nos dice, y a mí me impactó mucho, que estamos desconcertados, que estamos apesumbrados, pero que vamos todos en la misma barca y remamos juntos. Y ese es el llamado. ¿Y qué significa esto? Significa que la pandemia nos arrojó a un aspecto de nuestro ser y de nuestra vida y de nuestra existencia, que es un aspecto que en la vida contemporánea y en la vida actual no lo hablamos mucho, que es la fragilidad, la vulnerabilidad. Veníamos fascinados con nuestros logros. Estábamos hablando hace unos meses de hasta qué edad íbamos a vivir, de la inconmensurable 5G, de todos los desarrollos y aportes. Pero de repente, sin darnos cuenta, de un día para otro, la vida nos muestra que somos profundamente limitados. Pero que esa limitación, que es igual para todos, aunque no vivimos la pandemia todos igual, porque es distinto según donde uno viva y eso es muy doloroso, esa limitación es la condición que nos hace abrirnos a Dios,
que no experimenta la vulnerabilidad no se abre a Dios. Y por lo tanto, la vulnerabilidad es una gran noticia. La vulnerabilidad es verdad, es la conciencia de la muerte en este caso. Que Carlos Peña decía, mira la novedad, siempre hemos sabido que nos vamos a morir. Es cierto, pero hay momentos como estos en que uno experimenta vitalmente la muerte. Y esos momentos te llevan a hacerte preguntas. Y esta fragilidad además nos cambia el modo de vivir. Nos hace mirar con otros lentes. Nos hace plantearnos preguntas. Y entonces, este COVID-19, este coronavirus, nos enfrenta, a mi juicio, frente a una condición humana radical y profunda, que si es bien asumida, es la condición humana que nos permite la plenitud real del ser. Entonces, es loco esto. Pero nosotros, y el Papa no dice el mundo se paró, el Papa dice vamos en la misma barca, todos frágiles, todos perdidos, pero todos remando juntos. Y este es, a mi juicio, cuando el Padre Osvaldo me llama y me dice, habla de esto, yo dije, estoy hablando en la iglesia, y esto es lo que a mí me emociona, y hoy día quiero hablar de cómo viajar todos juntos. Pero las disrupciones que están aquí no son solo el COVID-19. Es el COVID-19, el que tenemos más presente, es el movimiento social de octubre que, aunque no está presente, está latente. Todos sabemos que está ahí. ¿Es la incertidumbre económica que vamos a vivir? Sin duda. Esta es una incertidumbre que nos lleva a pensar cosas muy terribles y a pensar que probablemente va a haber mucha pobreza y vamos a volver a un país de muchos años atrás. Pero también hay una base, hay una crisis medioambiental. Estas son las grandes crisis, disrupciones que están moviendo nuestra vida. Y estas son las que tenemos que enfrentar. No es solo el COVID-19, también es esta. Y en la base de toda esta transformación, yo quisiera decir que hay una revolución tecnológica, una inteligencia artificial que trae consigo grandes oportunidades, y la hemos visto esta semana y estos meses, pudiendo trabajar de nuestras casas, pudiendo hacer esta conversación con ustedes, a pesar de que no nos podemos mover. Más aún hoy día que nos avisan que vamos a tener una cuarentena en todo Santiago. Pero también grandes riesgos para nuestra civilización. Entonces yo quiero hablar desde esta mirada, de la mirada de las disrupciones que hemos visto este último tiempo, de la mirada de las crisis que hemos visto este último tiempo, y la pregunta, y también de la mirada de la profunda tecnología que nos va a dar muchas oportunidades. Pero la pregunta que yo me hago es ¿de dónde surgen estas crisis? No, ustedes me van a perdonar, pero yo no sé si a ustedes les salen unas rayas de colores. Sí, salen, yo estoy viendo, intentando cómo eliminarlas. Yo Sí, avanza nomás, yo curioso, trato de le da un eliminarlas de toque acá. ¿Ya? artístico, pero bien. Sí, ¿De pero dónde surgen estas vamos a crisis? intentar hacerlo, no sé qué pasa. Da lo mismo. Surgen de tres aspectos que a mí me parecen que son fundamentales hoy día. Por un lado, de la distanciamiento entre el hombre y la naturaleza. Y ahí viene toda la crisis ecológica, ¿no? Del perder de vista que el mundo es nuestra casa común, como dice el Papa. De olvidarnos que la función nuestra es ser causa segunda. Es decir, co-crear a partir de lo que Dios nos ha dado, pero siempre respetando un ordo essendi. Perdonen que se los diga, pero esta es una frase que voy a usar mucho. Ordo essendi, ordo agendi. ¿Qué significa esto en términos más español y menos ciútico? El orden de ser determina el orden de actuar. Cuando el ser humano rompe esa relación con la naturaleza, sabiendo que es dada, que yo la debo cultivar, la debo perfeccionar, pero siempre a partir de lo que es, se produce
esta brecha y esta crisis ecológica. Por otro lado, hay una brecha social, es decir, los seres humanos nos distanciamos del otro. Hay una separación entre yo y el otro. A pesar de todos los cursos de empatía, a pesar de todos los cursos sobre ponerse en los zapatos del otro, a pesar de todos los cursos de escucha, yo creo que hemos olvidado que el otro es la continuación mía. Hemos olvidado lo que significa y nos hemos distanciado del otro. Lo vemos en tercera persona. Y por eso yo he sido una constante repetidora de que el gran drama que tienen muchas familias es que han pensado que el fin de la familia termina en su familia, pero la familia está hecha para la sociedad, no para sí misma. Entonces, cuando uno pierde y rompe la relación con el otro profunda, que es, perdónenme, lo que se manifestó en la crisis social. En la crisis social, más allá de las ideologías, más allá si había una conspiración, igual que ahora, más allá de todo lo que descubrimos, es que en Chile, en nuestra patria, que no es la nación, que no es el Estado, sino que es lo que nos dejan nuestros padres para mejorarlo y entregárselo a nuestros hijos, es el patrimonio. Vimos que en Chile hay muchas personas que no se sienten parte. Razones habrán muchas. Yo aventuro una. Yo creo que en Chile se ha roto el vínculo más profundo donde uno se descubre como un legítimo otro, que es la familia. Lo que vimos en octubre fue un grupo de jóvenes, muchos, que probablemente no han tenido ese vínculo de incondicionalidad profundo que es la vida familiar. Y que están pidiendo desesperadamente ser reconocidos como un legítimo otro. Como un otro igual que yo. Que tiene dolores, que tiene alegría, que tiene sueños. Y eso, a mi juicio, y hay muchas otras cosas, puede ser una de las causas profundas, aparte de las ideológicas y de las premeditadas, de la crisis social que tuvimos. Y esa, no nos olvidemos que sigue estando, que está latente y que tenemos que hacernos cargo. Pero hay una brecha, y este estudio y esta diferencia la hace Otto Chalmers, un gran profesor de MIT, y dice que hay una tercera brecha, que es la que a mí más me interesa hoy día, que es la brecha que tenemos con nosotros mismos. Es cómo hemos hipotecado y cómo hemos dejado de estar conscientes de nuestro ser, de nuestra originalidad, de nuestro ser construido por el amor. De verdad, la vida acelerada, de verdad, la oferta de bienestar inconmensurable, de verdad, la inmensidad de estímulos externos quizás nos habían hecho olvidar que la relación con uno mismo es la causa y es lo más profundo que tenemos. ¿Y por qué le digo brecha espiritual? Porque solo en la relación profundo con uno mismo creo que podemos auscultar y experimentar la grandeza y la profundidad del Dios que nos ama. Es decir, esta brecha espiritual es la gran brecha del sentido de vida. Es la gran brecha, y por eso hoy día ustedes encuentran tantos cursos de meditación, tantos cursos de autoayuda, tantas formas de volver a sí mismo, de tomar conciencia, porque nos habíamos olvidado que la riqueza estaba ahí. Y esto me hace a mí, con mucho dolor, decirle que una de las causas de mayores muertes del mundo hoy son los suicidios, que son la pérdida del sentido de la vida. Y eso es una epidemia que no nos puede dejar en paz. Es una pandemia dolorosa de pérdida, de encuentro y de sentido de vida. Y estas tres brechas son las que van explicando algo que es lo que yo quisiera plantear hoy día. Van explicando este iceberg.
Este iceberg que nos explica que las estructuras sociales que tenemos, que el modo de educar, que el tipo de familia, que cómo construimos la política, la sociedad y todo lo que tenemos, se basa en paradigmas de pensamiento, en pensamientos que a mi juicio vienen más desde la ideología, más desde el racionalismo, más desde el emocionalismo, pero ahí no tanto, sino del racionalismo, más desde ideas que surgen del hombre, pero que no tienen su fuente de inspiración en la realidad. Esto es lo que están más metidos en filosofía, se llama la ruptura con la metafísica, la ruptura con la realidad, que es la realidad la que genera pensamientos y desde ahí construimos una sociedad. Cuando le damos la espalda a la realidad, cuando pensamos que todo es relativo, cuando pensamos que da lo mismo, se empieza a vivir más de paradigmas, más de eslogan, que de un análisis profundo de la realidad. Y a mi juicio, estas crisis surgen porque el ser humano, no estoy hablando del COVID, que es una razón biológica, hay quienes postulan que es desorden ecológico, yo no me atrevo a decirlo, que nos hemos olvidado que hay una persona, que hay una naturaleza humana, trascendente, espiritual, autoconsciente, vinculante, que debe ser la fuente de inspiración de toda cultura, de toda organización y de toda sociedad. Esto el padre Kentenich lo llamaba el nomadismo. Él decía que el hombre actual se ha convertido en nómade físico. Hoy día no, pero sí, íbamos de un viaje a otro, corríamos de un lugar a otro, tanto que no teníamos tiempo para pensar, para rezar, para relacionarnos a veces. Pero él dice aquí hay un nomadismo mucho más profundo. Nomadismo es cuando vamos de un lugar a otro. Un nomadismo de verdad, de realidad. Construimos la sociedad basado en ideologías, basado en eslogan, basado en la última estadística, basado en la última convicción del momento. Creo de verdad y con mucha profundidad que esto es lo que Dios nos está pidiendo hoy día, volver a esta fuente de inspiración profunda que es la naturaleza humana, que debe ser nuestro GPS, nuestro profundo mapa desde el cual construir la realidad. ¿Y qué hace el COVID en este caso? COVID-19, a mi manera de ver, es el lente, porque nos para, nos detiene, nos obliga a mirar, nos obliga a mirarnos, nos obliga a mirar a nuestros hijos, pero no a mirar en la mañana apurado, a mirar el corazón, a auscultar en qué están. A veces los vemos más estando más lejos, porque estamos conscientes. Esa conciencia tan propia del ser humano es la que se nos hace tan real en esta quietud exterior, en este espacio de ocio, de maravilloso ocio, como decían los griegos, que era la quietud exterior para que dé paso al movimiento interior, a la pregunta, a la inquietud. Y este COVID nos permite esto, con todos los problemas que trae, con todos los problemas que hace. Por eso que hoy día, más que preguntarnos tanto, ¿dónde está Dios? Porque todos nos preguntamos, ¿y dónde está Dios en este caso? Más que hablar tanto de Dios, en esta quietud, el desafío es hablar con Dios. Y yo pienso que esta oportunidad es un lujo que estamos teniendo todos. Es un lujo que quizás habíamos perdido porque estábamos en un activismo, incluso en un activismo pastoral al rato. Entonces este COVID-19 es como el lente. Y este lente, ¿qué nos muestra? En lo medioambiental nos muestra que el virus ha hecho más por el medio ambiente
que décadas de campañas y movimientos. Habrán visto ustedes esa Venecia con el agua transparente, habrán visto el aire. Esto es bien impresionante. Alguien dirá, pero obvio, si el hombre no se mueve, pero nos ha hecho verlo. Por otro lado, lo social. Nos ha hecho ver este COVID que estamos interconectados, que algo que pasó en Wuhan, que antes y que probablemente cuando lo vimos en enero ni siquiera pensamos en nosotros, influyó en mi vida cotidiana y en la de mis pares. Y que el comportamiento consciente hace la diferencia. Si yo me doy cuenta y tomo conciencia, soy responsable y cuido a los demás. Es decir, el otro se me aparece. El COVID me ha hecho quizás romper la brecha entre yo y el otro, esa que tantos problemas sociales nos había traído. Entonces, estas son oportunidades. Yo no digo que después del COVID vamos a ser todos santos, por ningún motivo. Depende del proceso y la transformación que hagamos. Y por otro lado, la persona, el miedo a la muerte, hace una conexión con nuestro interior y con nuestro sentido de vida. Y nos preguntamos hoy, ¿qué sentido tenía la vida que estaba haciendo? Entonces, yo quisiera mirar estas crisis, no para decir qué va a pasar, sino para sí reflexionar que hace ya un tiempo quisimos darle espaldas a la realidad. Y a una realidad profundamente importante en la sociedad y en el mundo, que es la persona. Y por eso ya Juan Pablo II hablaba de una ecología humana. Hablaba de que era cierto que el medio ambiente estaba en peligro, pero también decía él, el ser humano está en peligro porque su hábitat fundamental, que es la familia, también puede estar casi en extinción. Veamos los datos de Chile. Son muchos, son dolorosos. Más de 2.600.000 de hogares chilenos están constituidos por hogares monoparentales. Hogares 1.800.000 guiados por una madre sola que saca adelante a sus hijos, quienes hoy son las más afectadas en este coronavirus, porque son madres que trabajan independientes, porque son madres que no tienen cómo alimentarse, y son madres que, gracias a Dios, hoy día pareciera que tenemos buenas noticias de poder darles algo en su ayuda. Es decir, cuando una sociedad no se sienta en esta ecología humana, en este ser humano, en esta naturaleza humana que tiene un modo de ser, puede llegar a darse la espalda a sí misma. Y quizás algo de eso es lo que estamos viendo. Entonces la pregunta que uno se hace o que yo me hago es ¿por qué, si todos queremos un mundo mejor, juntos como civilización creamos resultados que nadie quiere? Y esta es una pregunta importante de hacerse. Yo dudo que alguno de ustedes no quiera un mundo mejor, pero creamos un mundo con más pobreza, con problemas sociales, con incapacidad de comunicarnos por las pantallas. Es que el desafío es que a partir de la conciencia de quiénes somos y en colaboración con otros, es que podremos hacer una sociedad mejor. Por eso, cuando enfrentamos quiebres tan fuertes como pocos en la historia de la humanidad, los quiebres son rupturas, son crisis, y no podemos enfrentar estas crisis haciendo lo mismo y del mismo modo. Vamos a tener que cambiar en algunos puntos. Vamos a tener que tener una agilidad, una porosidad, una capacidad, pero vamos a tener que hacer dos elecciones, a mi juicio, fundamentales. La primera es abrirnos a nuestra condición interna de persona para actuar de nuestra humanidad. Es entender que el mapa central, que el GPS, que el referente de toda sociedad
es la persona, es la naturaleza humana. Y que lo más propio, lo más inigualable del ser humano es su condición interior, es la capacidad de verse a sí mismo, es la capacidad de mirarse a sí mismo, es la capacidad de entender que su riqueza no le viene de fuera, sino que su gran fuente de novedades, su fuente de creatividad, su fuente de amor, su fuente de inmensidad está en su interior, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios, porque en última instancia estamos habitados por Dios. Tanto te busqué, Señor, y no me di cuenta que estabas en mí, decía San Agustín, ¿no? Entonces, en estos momentos, uno tiene que tomar decisiones. Esa es la gracia de la crisis. Y hacerse preguntas. ¿Estoy consciente de mi condición interior? ¿Estoy consciente de que mi originalidad interior? ¿Estoy consciente de que mi rostro es el rostro, mi rostro es el rastro de lo que somos? Y que todo rostro es diferente, porque el mundo interior de cada uno es diferente. Estoy consciente de que esa novedad interior que tengo es la que tengo que entregar a la sociedad, que no es ni mejor ni peor que la de otro, porque si no le entrego, el mundo quedará carente de algo profundo. Esto es hablar desde la naturaleza humana. Estoy consciente que mi dignidad, mi autoestima, no viene de mis cualidades, sino que viene de mi dinastía divina, de mi linaje divino. Y no estoy siendo panteísta. Estoy consciente de eso. Estoy consciente de que llegó la hora de irnos. Y la teología de esta cuarentena está más en habitar, en hablar, como les decía, con Dios que de Dios, en entrar en ese Dios escondido en nuestro cuarto interior. Esto me parece a mí que es un punto fundamental, y esto es el ser humano. Es ante todo tomar la decisión de tomar conciencia de la riqueza interior, de la riqueza fontanal, del amor inmenso de Dios de hacernos únicos y originales, de esa profunda misterio que hay en cada uno, al que le damos tan poco tiempo, al que la vida no nos alcanzaba, al que nuestra experiencia extática de estar siempre buscando, al que tantos viajes que hacíamos y tan al exterior y tan pocos al interior. Quizás esta pandemia nos ayude a eso. No sé, pero creo que entrar en este diálogo interior, entrar en la contemplación del Dios interno que hay en nosotros, es una gran oportunidad. Y eso es una oportunidad que pocas veces la vida nos va a dar con tanta regalo. Estar en nuestro hogar, estar tranquilo, no tener que subirnos al auto. Yo sé que hay muchos problemas, pero de verdad también sé que quienes estamos aquí somos grandes privilegiados, porque aunque la vulnerabilidad y la fragilidad la experimentamos todos, la cuarentena y la vida en confinamiento no la experimentamos de igual modo. Somos privilegiados en experimentar este momento en espacios adecuados, en momentos adecuados. Y por lo tanto, creo que no hay razones para decir no pude. Hay que tomar una decisión, porque la vida está hecha de decisiones libres. La vida no se da, la vida se constituye, se construye. Y entonces me acuerdo de una imagen que daba una mujer que a mí me ha preparado mucho y que decía que nosotros creemos que el tema de Dios es solo un tema de voluntad, de yo voy a poder, debo ser mejor. Y daba el ejemplo de una guardilla o de una bodega. Y en esta bodega uno tiende a sacar los muebles de a uno, de a dos, rayándolos porque están todos muy apretados. Y ella decía, ¿qué pasa
Si le echamos agua a esta bodega, los muebles van a salir flotando. Bueno, esa agua es la gracia. Y la gracia lo que hace en estos momentos es permitirnos que aflore toda esa riqueza de ese mundo interior que a veces tenemos tan poca conciencia. Pero se exige decisión y silencio. Decisión y convicción de que es ahí donde podemos cultivar y donde podemos encontrar los grandes caminos para salir no de esta pandemia, sino de todas. Y sobre todo, poder bajar de nivel esa incertidumbre que es la que más nos angustia. Porque toda incertidumbre puede ser sostenida y puede ser vivida cuando está arraigada en aquella certeza profunda y radical que es ser habitada por Dios. Pero hay una segunda decisión, y es tomar conciencia de que los seres humanos, la persona por naturaleza, es un ser constitutivamente relacional, es un ser constitutivamente colaborativo. No es que esto sea un plus de la gente buena, no, la condición humana, la persona humana se constituye en esta, por decir, en esta condición relacional. Esta condición relacional que parte desde que nacemos. Yo siempre digo, yo puedo dejar un perrito de 2 meses y no una guagua. La guagua se muere y el perro no. Porque la guagua es constitutivamente relacional, dependiente, por la complejidad que tenemos. Entonces, también estos son momentos de tomar conciencia de lo profundo que podemos calar los unos en los otros, de quizás lo epidérmica de muchas de nuestras relaciones familiares, de ese matrimonio que no estaba tan fundado, que estaba viviendo en conflicto, de esa relación con los hijos más compleja porque la familia es imperfecta y la familia tiene crisis. Pero cuando tomamos la decisión de vivir de cara a nuestra realidad antropológica de la persona y de vivir desde la condición interna y desde la condición de relación, de vínculos de calidad, y que sin duda el vínculo calidad por excelencia se llama amor. Y de que es solo en el amor donde la persona puede expresar su grandeza, su condición humana extraordinaria. Pero estas cosas son naturales, pero no son espontáneas. Hay que conquistarlas, hay que trabajarlas. Y entonces la pandemia, a mi manera de ver, nos presenta una posibilidad extraordinaria. Una posibilidad donde podemos conectarnos con los otros de otro modo. Donde podemos realmente hacernos las preguntas radicales respecto a mis vínculos. Porque los vínculos humanos son complejos y requieren estar mirándose y revisando siempre. Creo que hoy tenemos una oportunidad extraordinaria de poder remirar, revisitar, rehabitar nuestros vínculos fundamentales y de poder decidir qué es lo que quiero dejar de mi vida anterior y qué es lo que quiero tomar para seguir con ella. Estas son las oportunidades de las crisis. En las crisis siempre algo queda y algo nuevo aparece. ¿Qué queremos dejar de nuestra vida? ¿Qué queremos dejar de esa vida loca, llena de panoramas, llena de estímulos, pero que quizás estaban tapando lo fundamental? Esa es una pregunta que hay que hacerse. Y entonces, desde esta perspectiva, yo los quiero invitar a un viaje, y a un viaje bien loco, que creo que es el gran viaje de hoy, que es el trip. Este viaje lo hago así porque esto está basado en la teoría U, que es una teoría
bastante más amplia, pero de apertura de relaciones en el MIT. Pero hoy día lo quisiera mostrar desde aquí. ¿Qué es el TRIP? TRIP en inglés es viaje. Trust, confianza, risk, riesgo, innovation, progress. Este es el viaje del siglo XXI. Este viaje parte con la palabra trust. Si yo tapo la palabra trust, me quedo con RIP. Descanse en paz. Desgraciadamente en inglés resulta. Yo hablo pésimo inglés, así que es una patudez, pero gracias a Dios tengo un marido que me ayuda. Pero esto es lo profundo. Entonces, esta crisis nos lleva a una decisión radical. Si vamos a vivir a la luz de la persona humana, y si vamos a dejar de vivir en base a eslogans y a la última ideología imperante o a la última entrevista imperante que se hace, si vamos a vivir de cara al orden de ser que determina el orden de actuar, porque no reconocer el cosmos, el orden, es no reconocer a Dios, si vamos a vivir desde esa mirada, si vamos a hacer este viaje, tenemos que partir con esta palabra fundamental que se llama confianza. Porque nuestro viaje requiere de riesgo, requiere de innovar en el mundo y requiere de progreso humano. Nuestro viaje no es volver atrás, no es vivir como los católicos vivían hace 100 años. Nuestro viaje es futurista, nuestro viaje es progresista, pero no progresista porque no acepta las verdades dogmáticas de la fe, no. Progresista porque sueña con un futuro, pero este viaje, para poder empezar un riesgo, se requiere de confianza. Y la confianza, ustedes saben que en Chile, más bien se lo voy a decir al revés, ustedes saben que Chile es uno de los países con menores niveles de confianza, que es el lubricante de la sociedad. Pero cuidado, porque uno dice, sí, nadie confía en los políticos, nadie confía en los empresarios, nadie confía en los carabineros. Hoy día. No, sí, eso es real. Pero en Chile es uno de los países con niveles más bajos de confianza interpersonal. Es decir, si usted tiene un problema, tiene alguien en quien confiar o tiene alguien en quien pedir ayuda, el 83% de los chilenos dice que no. Este es un dato doloroso. Este es un dato que nos explica mucho de la crisis social. Y la confianza, a mi juicio, es la especialidad de los creyentes. Porque los creyentes y los católicos confiamos en que fuimos creados por amor, tenemos fe en la providencia de Dios y experimentamos la confianza. La experimentamos, porque todo puede pasar, pero tú, Señor, ahí estás, yo estaré contigo. A mí me parece que si como personas católicas, no voy a hablar como iglesia, también como iglesia, pudiéramos aportarle a la sociedad esta confianza interpersonal, si cada uno de nosotros se propusiera aportar con la confianza en el otro, reconocer al otro y confiar en el otro, creo que el viaje de esta sociedad va a ser un viaje de cara a la persona, de cara a la plenitud y de cara a la verdadera felicidad, que no es el bienestar, sino que es la calidad de los vínculos, una vida mejor, pero mejor porque sus vínculos son profundos. Y para gestar confianza, y aquí entramos en un plano muy complejo, ¿qué es la confianza? Es apostar por la conducta futura de otro. Es creer que el otro va a cumplir. Pero el otro va a cumplir porque tiene una conducta predecible, porque tiene línea editorial, porque no todo es relativo, porque busca todos los días ser mejor, porque se compromete con ciertos principios y hace lo imposible por llevarlos a cabo. Pero acuérdense esto,
a partir no de nuestro mérito, sino del mérito de la gracia de Dios en nosotros. Entonces, Chesterton decía una frase, ese gran autor decía, la confianza hoy día no existe o no se vive, porque para poder confiar, o la confianza implica apostar a lo grande, es tener metas altas, citas altas, y lo que pasa hoy día es que cuando tú tienes citas altas o alguien tiene metas altas, se le dice, no, no lo vas a poder lograr, no seas idealista. Y entonces Chesterton decía, el drama de hoy es que antes de llegar a la meta y de buscar la meta, habrás renunciado a ella por no frustrarte. Y entonces un mundo de personas que no tenemos metas, que no luchamos diariamente por estos ideales, no podemos gestar confianza. Y nuestra fe es esencialmente eso. Cristo es confianza. No porque no tenga alguna debilidad, en el Monte de los Olivos lo vemos. No porque nosotros seamos perfectos, muy por el contrario, porque sabemos que desde nuestra debilidad podemos día a día seguir soñando con nuestras metas, seguir pidiendo perdón, pero nunca, nunca cuestionar la meta, porque eso es lo que hace que las personas no sean creíbles. Entonces, tengo un sueño, tengo una ilusión, que quizás cada uno de nosotros, después de esta profunda reflexión interior con Dios, de este profundo encuentro del que nos hablaba San Juan de la Cruz, que pasa por la noche oscura, y vaya que oscura han sido, y vaya que oscuras serán quizás, pero que es la condición de aridez para encontrar este Dios profundo, que quizás, o que estoy convencida, nos pueda hacer encontrarnos con el otro de un modo distinto, con ese legítimo otro que nos pueda hacerlo mirar, y que en este país ya no estemos segregados los unos de los otros, sino que cada encuentro, cada caminar, sea reconociendo al otro más allá de su pensamiento, de sus ideas o de no estar de acuerdo. Porque el otro es persona, y la condición de persona no se pierde nunca. La dignidad humana será siempre la que está ahí y la que debemos reconocer. Entonces, desde esta perspectiva, me parece, como dice el proverbio chino, cuando soplan vientos de cambios, algunos construyen muros y otros construyen molinos. Yo creo que lo que tenemos que empezar a construir son molinos. Molinos que den confianza, molinos que permitan traspasar nuestras barreras, molinos que permitan hacer este maravilloso viaje con nuestra especialidad, la especialidad del cristiano, que es ver en el otro a Cristo, con la especialidad que nos decía el Padre Hurtado. Entonces, quisiera cerrar, porque no creo que dé para horas y estamos cansados de oír discursos y discursos, con esta frase maravillosa del Papa que dice, perdón, la voy a tener que checar para leerla, dice, nos llamas a tomar este tiempo de prueba como un momento de elección. Quizás es desde aquí que partí mi presentación. No es el momento de tu juicio. Este no es un castigo de Dios, sino de nuestro juicio. El tiempo para elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo que pasa, para separar lo que no es necesario de lo que es necesario de lo que no es. A mí me parece que este Papa solo, frente a las cámaras, nos invita a no preguntarnos más por qué, como Job. Tú sigamos preguntándonos. Esto no es castigo. Esto no es culpables o no culpables, conspiraciones, sino el momento de nuestro juicio, de elegir lo que realmente importa. ¿Y cuál es el parámetro? Lo que realmente importa y lo que no lo es
es aquello que permite hacer crecer este mundo interior y esta capacidad de vínculo, de amor con los demás. Esto es lo que vale en la vida. Este es el criterio con que yo debo discernir. Y personalmente creo que estábamos un poco mareados. Y por eso el viaje interno que nos obliga a este COVID es el lente que nos va a hacer mirar desde lo más hondo de nuestro ser, con un trabajo arduo y difícil, la riqueza de mi propio ser, que es la que me permite reconocer la riqueza del otro. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Interesante escucharte y la mirada filosófica y cristiana creo que es una muy buena combina. Así que se agradece mucho por este espacio que nos has generado. Tal vez podemos dejar unos minutos para hacer preguntas, ¿te parece? Y podemos hacer que, Yo lo primero, tengo que tal vez, decirles Karina, dejar de que... compartir la pantalla. Ya, a ver, ¿cómo hago Yo me encargo de eso. Ahí está, ya, perfecto. bien. Quiero decirles que hablar sin mirar es creo que lo Es peor que me ha raro. pasado en la vida. Lo hiciste perfecto, para que sepáis. Cuesta Ahora nos mucho. podéis ver a todos. Si quieren, pueden, los Ahora que sí. faltan todavía conectar las cámaras. Hemos sido 300 personas todo el tiempo, Carolina, así que y hemos puesto mucha atención para que sepa, así que se agradece mucho. Si alguien quiere preguntar algo, tal vez puede levantar la mano o activa el micrófono y pregunta. También veamos cómo nos va con ese sistema, para ver qué tal. O Eso comentar me algo, no parece solamente preguntar. regio. Sí, para poder escucharlo, ¿cierto? Sí. Solange, yo te activo el micrófono, ahí está, ahora puedes hablar, Solange. ¿Se oye? Sí, perfecto. Bueno, primero que nada, Carola, un millón de gracias por tu reflexión siempre tan profunda y de verdad como tan llena de paz. O sea, hoy día yo de verdad estaba inquieta cuando nos dijeron cuarentena de nuevo, les juro como que se me vino el techo encima, y oír tus palabras como de alguna manera muy reconfortantes y como que te llevan como a replantearte todas esas cosas que uno las tiene como separadas en este tiempo de confinamiento, como que tú en la reflexión aunaste todas las lindas posibilidades que hemos tenido, esto de aportar esta brecha espiritual, de volver a encontrarse con uno mismo, hablar con Dios más que preguntarse dónde está Dios, y en ese sentido, gracias por iluminar como, de repente uno necesita como una oleada como de frescura, de optimismo, porque la rutina cansa, bueno, la pantalla cansa, y la verdad que como tú dices, somos seres de vínculo y uno necesita al otro, uno echa de menos estar con el otro, estar con las amigas, bueno. Y mi pregunta, reconociendo todo esto que tú pones, ¿cuál sería tu juicio, porque tú diste como hartas ideas, ¿cuál sería tu juicio una vez que logremos salir de este confinamiento, en este proceso de desconfinamiento, como cristianos, dónde poner nuestro foco? Porque claro, tú hablas de la muchas ideas que uno dice, queremos volver a ser distintos, no podemos salir de la misma manera, pero de repente los seres humanos somos medios amnésicos también. Entonces, ¿cuál dirías tú que para unar fuerzas como cristianos nosotros deberíamos decir, en esto tenemos que abocarnos, a esto tenemos, de alguna manera, para que juntos como creyentes logremos empujar esta barca, que en el fondo vamos todos para el mismo lado, porque uno puede salir con miles de ideas de esto, o miles de propósitos. ¿Aló? Mira, primero saludar a mi gran amiga. Yo creo que no hablemos del mundo como va a ser, no tenemos idea. Hay quienes dicen que hoy día leía Bill Chung-Han, leía Harari, leía varios, unos dicen que el mundo va a ser comunista, otros que el mundo va a estar dominado por los chinos, nadie sabe qué va a pasar. Pero yo creo que sí, nosotros tenemos un expertise que entregar. Y este expertise se lo voy a recomendar a través de una película. Hay una serie que se llama Choices, El Elegido, que es sobre Cristo, que es a mi juicio algo impactante, porque te muestra el expertise de Cristo, y el expertise de Cristo no es más ni menos que reconocer al otro, que detenerse frente al otro, que parar frente al otro. Hemos estado viendo esta serie y cada vez que
la cortamos, nos preguntamos, ¿qué te quedó? La mirada de Cristo. ¿Cómo miró a Mateo? ¿Cómo miró a Magdalena? ¿Cómo miró? Yo creo que si nosotros logramos una habitación, o sea, que Cristo viva en mí, que Dios viva más en mí, y esto supone la oración y la Eucaristía, vamos a poder mirar con los ojos de Cristo. Y eso yo creo que puede ser un cambio sustancial de esta sociedad. Mirar al otro, reconocer al otro como legítimo otro. A mí no me gusta mucho esta frase porque está muy de moda, todos los coaching y todo, pero está buena. O sea, como un otro igual a mí. Esa mirada, ese reconocimiento que es el que todos esperamos y que es el que yo estoy convencida es una parte importantísima de la crisis de octubre. Entonces, si yo te dijera más, ese es nuestro expertise, ese es el expertise del cristiano. Ver al otro como un otro válido, verdadero, misterioso, único, original, que nunca he visto y que es tan hijo de Dios como yo. Entonces yo le enseñaría a los niños, insisto aquí, más que la autoestima, de las habilidades y todo, esta conciencia de esta dinastía impresionante que llevamos todos, de este linaje divino, y ese linaje, reconocerlo en el otro. Aquí los más técnicos teólogos me dirán que tengo algunos puntos de panteísta, yo creo que no, pero esto es la participación divina. Entonces, yo creo que es súper simple, es mirar distinto, pero para mirar distinto hay que estar habitada distinta. Y hay que tomar esas decisiones. Perfecto, Carola. Nada panteísta, por si acaso. No, sí. Así que tranquila, no hay problema. Guillermo Pinto quiere preguntar algo. Tienes que activar el micrófono, Guillermo, y puedes preguntarlo, no hay problema. Gracias, Carolina. Yo te quiero hacer una pregunta porque yo soy un poco lento y necesito tu ayuda. Cuénteme. Estoy relacionando una cosa que me quedó al principio de tus pensamientos, que era lo último que dijiste, porque poder ver desde la mirada del otro, algo que realmente es más sencillo decirlo que hacerlo, pero lo estoy relacionando con algo que me quedó dando vuelta, y me gustaría si puedes profundizar en eso de ser reconocido como un legítimo otro. Claro, porque tú lo planteaste cuando hablábamos de la brecha social del ser y el otro. Lo que pasa es que cuando yo veo al otro desde el segmento social, desde ABC1, todo esto está bien, ¿eh? Cuando lo veo desde solo la estadística, o cuando hablo de los jóvenes, el otro verdadero es una persona que es legítimo otro, es tan persona y con la dignidad que tengo yo. Y puedo reconocer, pero ¿sabes cuál es el problema mayor para reconocer la dignidad del otro? Que yo todavía no he reconocido la mía. Y que no ha reconocido su dignidad. Y lo profundamente habitada que está por Dios, no puede reconocer en el otro. Por eso la maravilla de la oración contemplativa, que te hace entrar en el silencio, en ese vacío profundo, para que tú vayas descubriendo el regalo, la riqueza de tu ser. Si tú no has reconocido el valor de tu ser como persona única y original, difícilmente vas a poder reconocer el valor del otro. Por eso que el encuentro, el reconocer ese Dios íntimo tuyo en este silencio, este valor personal, es lo que te va a hacer reconocer el valor del otro. Esto no es un tema de voluntad, esto no es un tema de ir y decir yo voy a ser bueno y voy a reconocer a todos como personas buenas, importantes. Este es un tema de la gracia, ¿te acuerdas del agua? De que en la medida que yo deje espacio para que Dios esté en mí, en ese silencio profundo, solo desde ahí puedo, desde el reconocer mi valor,
como persona, que no tiene que ver con mis cualidades, sino la dignidad humana, voy a poder ver el valor del otro. Si esto es lo antagónico. Esto no es un problema de individualismo, es un problema más profundo, de nomadismo, de no reconocer quién me habita y qué quiero que me habite y qué no quiero. Yo siento que vivíamos en un mundo quizás en que nos habitaba más el viaje, el panorama, la seguridad económica, el futuro. Y por eso no habíamos descubierto quizás, y esta es la oportunidad, y la oportunidad, y lo voy a decir bastante disruptivamente, esta es la oportunidad en este silencio de aprender a querernos, porque el que no se quiere no puede querer. A pesar de que quizás nos educaron de que había que querer al otro y no a sí mismo. ¿Se acuerdan? Que era vanidoso. No, no se trata de vanidoso. Se trata de entender el proyecto de Dios en uno. Y solo desde ahí vas a experimentar vitalmente que todo ser humano también tiene un proyecto de Dios. Aunque a veces cueste verlo. Aunque a veces se me oscurezca. No sé si me explico. ¿Sí, Guillermo? Sí, pero después continuaremos. Encantada, me llamas y continuamos. Gracias. No sé si alguien más quisiera hacer algún comentario o alguna pregunta. Objeción. Objeción también puede ser. Me encantan las objeciones. ¿Alguien se anima? Yo, solo agradecer una mirada que realmente me conecta con lo que Dios es. Así que muchas gracias. Gracias. Bien, Isabel, muy bien. Carolina, ¿te parece? Yo solamente quiero agradecer. No, A mí me habla gusta nomás. No, una cortito, pregunta. solamente quería agradecerle a la Carola por esto que, por esta fuerza que nos ha dado con esta charla, sobre todo en este momento en donde no solamente estamos sufriendo por el coronavirus, sino que muchas veces hay gente que está sufriendo por pérdidas importantes de vidas. Así que agradecerte, Carolina, y pedirle también, que también hay que focalizarnos en pedirle también mucha ayuda a Dios para que nos ayude a hacer lo que tú pides que seamos, porque solos es absolutamente imposible hacerlo, y aunque queramos hacerlo, vamos a flaquear de todas maneras. Así que agradecerle al Padre esta instancia, agradecerte a ti de nuevo esta posibilidad, y ponernos todos en las manos de Dios para que haga de nosotros instrumentos de bien. Solamente eso quería. Gracias, María. Por eso que y quiero decir una cosa que se me había olvidado comentar. Por eso que más que hablar de Dios, hay que hablar con Dios. Quizás siempre hablábamos de Dios. Llegó la hora de hablar con Él, más bien. Pero quiero decir que esta... ¿Perdón? Quiero Es que tengo una decir que pregunta. esta pandemia... Dígame. Dígame. A ver. Lo que pasa es que muchas gracias por todo esto, la verdad que ha sido súper bueno y profundo, pero mi pregunta es que uno como más adulto, el fondo va en el camino que tú nos estás señalando, pero ¿cómo poder ayudar a los niños nuestros, adolescentes, en que estamos en una sociedad en que de partida están llenos de tareas, contaminados hoy en día con los celulares, aunque no les ponga límites, converse con ellos, ¿no? ¿Cómo ayudar en esta vorágine que ellos están viviendo? Esa es la pregunta más difícil, ¿no? Cuando uno ya está más vieja le dicen que tiene que aprender a soltar, y es verdad. Yo creo que si los niños ven porque esto es una transformación interior, si los niños ven esta transformación y los padres, y con mucho dolor lo digo, porque no es fácil cuando tiene tantos hijos, yo tengo 6, y entendemos que el camino lo va a construir Dios y no nosotros, porque también nos habíamos puesto padres efectistas. Si tú haces A, B, C, vas a conseguir D. Bueno,
esa verdad no es tan así, ¿no? Yo creo que hay que dejar que Dios actúe, poner las condiciones, y creo que no hay una mejor condición que un padre y una madre en paz. Déjalos que hablen nomás, déjalos que lloren y griten. Los niños van a terminar sabiendo, y yo creo que es lo único que uno tiene que saber, que esta es la médula de tu vida. Y si ellos experimentan que esta es nuestra médula, yo confío en que el día de mañana también sea la de ellos. Pero no es fácil. ¿Te puedo complementar algo, Carola, de eso? Sí, Que me hace mucho sentido que Dios nos creó y nos creó bien, y nos creó para Él. Entonces, es muy atractivo. Cuando tú dices, es la transformación de alguien, realmente atrae a muchos otros también en esa transformación. Y esa yo creo que es la tarea hoy de los papás con respecto a los hijos también. Y esta transformación es una transformación no de ateo a católico, no, es una transformación vital. Ahora, hay un tema que se me olvidó tocarles, que es a mí el que más me duele de la pandemia. A mí lo que más me duele de esta pandemia es pensar que esas personas que están muriendo en el hospital entubado no tienen el privilegio de morir acompañados de la mano de quienes los quieren. Eso me hace desvelarme porque me produce un dolor profundo. Y estoy una convencida de que la buena muerte es una de las cosas más maravillosas que hay. Y por eso me ha parecido tan bonita la campaña de la Iglesia que Sufre de dar un kit para los sacerdotes para que puedan acompañar a esas personas. Fíjense que siempre me ha parecido, porque tenemos que entusiasmarnos con lo que somos, siempre me acuerdo de un misionero africano que decía que las ONG llegaban hasta un punto, pero que quienes cruzaban el umbral del riesgo y del peligro en África eran los misioneros. Vengo de una reunión de la Fundación Las Rosas en el directorio y comentábamos que las religiosas que están ahí nos han dicho, nosotros vamos a acompañar en el morir a estas personas porque esta es nuestra vocación. La Iglesia acompaña, nosotros tenemos una vocación y tenemos que sentirnos orgullosos de eso. Y siempre estar preocupados de esta, ¿para qué decir la Madre Teresa Calcuta? Todos hablan del mismo tema, ¿no? Esa es una preocupación que me encantaría ver en los diarios. La muerte solitaria de tantas personas que están muriendo así. Ese sí que es un dolor de esta pandemia, un dolor tremendo, que en la medida que como iglesia lo podamos superar a través de los consagrados, a través de aquellas personas que puedan tener, creo que es un valor inconmensurable a esta crisis. Esas son las cosas, creo yo, que hay que meditar, aquellas cosas que no son tan evidentes. También está la pobreza, todo lo que va a ocurrir, pero yo creo que es un momento de transformación profunda. Y también creo que en 30 años más vamos a decir qué privilegios esos tiempos que tuvimos, porque nosotros somos unos privilegiados, como estamos viviendo. Carola, ¿puedo comentar algo? Yo, perdón por meter la cuchara, porque me parece muy importante lo que estáis diciendo. Te quería comentar que como sacerdote me ha tocado acompañar a algunas personas que están enfermas y muriendo en este tiempo, y visitar la UCI de una clínica de enfermos de COVID, por lo menos para mí como sacerdote, ha sido de las experiencias más sacerdotales que he tenido en toda mi vida. Humanizar ese momento de la enfermedad y poder acompañar ha sido de las cosas más emocionantes que he vivido, para que sepas que ese rostro humano está muy presente de una forma silenciosa, pero es muy importante. Todo lo que signifique humanizar y acompañar esta crisis, creo que es una tarea nuestra, muy cristiana. Muy cristiana, y creo que, y te lo agradezco, Osvaldo, porque creo que esas cosas son las que tenemos que comentar en los medios de comunicación. No que el padre tanto fue, no, de la soledad, de esa soledad tremenda, y ese aspecto que quizás no lo vemos mucho, no lo palpamos mucho. No sé si alguien más tiene... Yo creo que les propongo que hagamos lo siguiente, Carola. Es muy emocionante ver, hay un montón de gente, y los vamos a invitar, ojalá todos puedan prender la cámara, salvo los que estén acostados, no las prendan,
porque podemos rezar juntos este Padre Nuestro final, si les parece, podemos activar todos los micrófonos y uno puede ir pasando en la pantalla para los que sepan. Yo me comprometo a ver y comentárselo, darle las gracias y decirles que hablar de esto no es fácil, pero he tratado de comunicar lo que el corazón está sintiendo y la cabeza está intuyendo. Te agradece muchísimo, Carolina. Y bueno, les invito a todos que nos podamos unir en esta oración final. Simplemente un Padre Nuestro que queremos estar juntos por nuestro mundo, por nuestra humanidad, que el Señor nos ayude a ser más humanos, ¿cierto? Que el Señor nos ayude a tomar decisiones colectivas, que creo que son cosas que van quedando de lo que hemos escuchado en esta tarde. Solo no funciona la vida. Que el Señor nos dé esa sabiduría nueva para poder caminar juntos hacia adelante. Padre nuestro, estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Nosotros tu reino. Voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Nuestras ofensas. También nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Tentación. Amén. Se escucha bien desordenado, pero Dios lo escucha al unísono, no cabe duda. Así que muchas gracias, Carolina, por este regalo que nos has dado hoy. Espero que todos estén muy bien y que, bueno, nos sintamos también acompañados en este tiempo. Estén bien. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Gracias. Carolina y gracias, Padre.